Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? A partir de este momento, llevamos el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a la sonoesfera digital. Las noticias, los hechos de interés tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Las incongruencias del gobierno del cambio llegaron a su punto máximo con la salida de FECODE de la reforma educativa. Las marchas que ahora se realizan contra Gustavo Francisco Petro Urrego, más que una exaltación de la mediocridad del gobierno, son la materialización de la inconformidad que se teje contra una apuesta política que ellos mismos ayudaron a elegir. Los sindicatos que pusieron dinero repitieron mentiras, se sumaron a los bloqueos de las milicias urbanas de primera línea y adoctrinaron a toda una generación. Apenas ahora se han dado cuenta de que estaban equivocados. Los colombianos ya tienen claro que si la educación del país es tan mediocre y tiene calificaciones tan bajas, es por culpa de los maestros, que son parte del proceso educativo y cuyo aporte es la baja calidad. Por eso se dice a una sola voz: no más adoctrinamiento, y se apoya la evaluación del profesorado con base en los resultados de sus alumnos, sin mayor burocracia o clientelismo. Las voces que son noticias se escuchan en Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. La elección del rector de la Universidad Nacional, el desacuerdo de FECODE con la ley estatutaria de la educación que cursa en la legislatura, tejen un factor común en el gobierno del cambio: la política sindical que en nada contribuye a la educación de los niños y los jóvenes, la degradación de un factor social en el que los docentes tienen un alto porcentaje de culpabilidad, la calidad de los servicios prestados por las instituciones educativas, públicas y privadas, en los niveles inicial, preescolar, básico, medio y superior, está en el centro del debate educativo. Indicadores internacionales como las pruebas PISA muestran que algo está fallando en Colombia cuando se trata de la educación de las futuras generaciones. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. La permisividad, la naturalización del rompimiento de las normas está mostrando ahora sus consecuencias en casos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las indelicadezas de Nicolás Fernando Petro Burgos o Laura Camila Saravia Torres, los movimientos incómodos de Juan Fernando Petro, el uso indebido de recursos públicos, los audios de Armando Alberto Benedetti Villaneda o la firma indebida de contratos, entre otros. Una quiebra en el comportamiento ético que, lejos de ser un buen ejemplo, es una señal preocupante para el futuro cercano. La transparencia proclamada por la izquierda ha dado lugar a una acumulación de declaraciones no solicitadas,
a un ambiente que huele a corrupción, plagado de maniobras para ocultar las fechorías de los políticamente correctos. Hay que respetar los ideales de diferentes posturas. Hay que gobernar con contundencia. Fue lo que dijo en Semana en Vivo el joven que habló duro a Gustavo Francisco Petro Urrego, William Molina. Y mi mensaje al presidente Gustavo Petro es muy claro y muy preciso. Y le digo desde Colombia, presidente Petro, que hay que respetar los ideales de diferentes posturas, así sea de derecha, de izquierda y de centro. Eso no importa en estos momentos, presidente. Lo que importa es verdaderamente una construcción. Y creo que uno de sus funcionarios, que ha sido Álvaro Leiva, que está en busca de una constituyente, lo ha mencionado. Un acuerdo nacional. Pero ese acuerdo nacional se centra y se basa y se forja en unos principios de respetar unos principios constitucionales de la libre expresión que las y los jóvenes puedan tener a raíz de buscar un beneficio colectivo y dar un llamado de unas situaciones que está pasando en el país. Hay que gobernar verdaderamente, presidente, pero hay que gobernar con contundencia, verdaderamente ver las necesidades que tiene un pueblo urgido, los jóvenes, recordar también, presidente, que se hizo elegir con miles y miles de ellos, que hoy en día los siguen apoyando. No los decepcione más, presidente, porque hay muchísimos jóvenes que siguen confiando en usted y en su equipo ministerial y su gobierno. Pero si seguimos así, presidente, no sabemos que los jóvenes hoy en día ya no creen y los jóvenes hoy en día ya no comen entero. Los jóvenes hoy en día es el llamado verdaderamente de tomar contundencia, pero una contundencia real y no contundencia con falacias ni demagogias, porque las demagogias ya están mandadas a recoger. Eso hay que tomar, son acciones verdaderamente. Y al presidente, yo creo que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil es muy claro. Yo comprendo y yo entiendo que él tiene muchísimos temas, tanto en el interior de nuestro país, que de pronto se han encargado en otros del exterior que no los propios de nosotros, pero sí es muy bueno de que las personas que están en ese viceministerio de la Juventud revisen muy bien la ley estatutaria 1622 del 2013, la que la modifica, y dar cumplimiento. Es que ese es el llamado. Aquí no les estamos diciendo HPs, MK, nada de eso. Es un llamado respetuoso que se el gobierno nacional y central a tomar acciones que verdaderamente representen a los jóvenes. Muchísimos son los jóvenes que siguen confiando en usted, pero los jóvenes ya no comen entero. La malversación de fondos, el quebrantamiento de la ley en beneficio propio, el favorecimiento del nepotismo o los favores privados son una constante del quebrantamiento de la ética que normaliza y estandariza la podredumbre que corroe los cimientos del tejido social. Una macrocultura del poder que desde la esfera pública ajusta las normas de comportamiento con los microcírculos de acción, espacios donde los ególatras, líderes sindicales, toman a quien pueden para encajar en su partida de ajedrez y satisfacer la vanidad que borra los límites para conseguir lo que quieren. El deseo de minimizar el problema de la educación tiene un trasfondo para fortalecer la ideología de izquierda a través de sus sindicatos con fachada de educación. La educación debe ser un camino hacia oportunidades y transformación social, ya sea pública o privada, fue lo que aseguró la senadora Paloma Valencia. ¿Cómo me imagino yo la educación en Colombia? Sin segregación. Es decir, que los niños puedan ir a los colegios de mejor calidad, que todos los días estemos jalonando nuestra educación para que tenga calidad, calidad y calidad. Y los niños entonces, con su disciplina, con sus decisiones, vayan logrando ampliarse el acceso a todas las oportunidades. Yo sí creo que la educación es un camino a las oportunidades y a la transformación. Y por eso creo en la educación de calidad. No me importa si es pública o privada. No me importa si lo prestan unos o la prestan otros. Lo que me importa son los resultados de transformación y de inclusión social. Y a los profesores de FECODE que me están odiando, yo les digo que los quiero mucho, a todos, y espero que se vuelvan un factor de transformación en este país, de superación de pobreza, de inclusión social. Y por eso los invito a que queramos entre todos los niños. Por encima de las prebendas laborales están los derechos de los niños. Y siempre que me pongan a escoger entre la estabilidad laboral y el derecho a la educación de calidad de los niños, voy a estar con el derecho de la calidad. Pero a los profesores de FECODE, mi cariño, mi reconocimiento. Y no me odien tanto, que todos debemos estar del mismo lado, de la educación de calidad para todos los colombianos. A los profesores de FECODE hay que decirles que
que deben ser un factor de superación de pobreza en Colombia. La corrupción, el despilfarro, la burocracia y los pactos con non santos que permean al gobierno del cambio no son buenos para los niños del Chocó ni de La Guajira, ni para los de estratos 1 y 2, que están en instituciones que ni siquiera reciben el PAE o ni tienen transporte escolar. Para estar a la altura de los niños de Finlandia, Noruega o Japón, como sueña su presidente, se deben destinar recursos para dotar a los centros educativos de infraestructura, laboratorios y equipos de cómputo, estándares que les permitan competir en igualdad de condiciones. La reorganización que ahora se propone es un retroceso en el tiempo que en nada contribuye a una evolución permanente, a una medición constante de un magisterio que teme ser evaluado con criterios de calidad que distan mucho de lo poco que hace para vigilar las deficiencias de un sistema educativo que cada día empeora. En Caracol Radio, el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, dejó entrever que no es una ficha de Gustavo Francisco Petro Urrego, que es mucha la polarización y el daño que se ha hecho a la universidad. Quiero aclararle que nunca he sido una ficha del presidente Petro. Como le acabo de decir, no soy una ficha del presidente Petro. Antes de la consulta, el presidente Petro se comprometió con los estudiantes que iba a apoyar al ganador de la consulta. Y yo gané la consulta posteriormente y por eso me apoyó, pero en ningún momento antes de la consulta o después de la consulta he hablado con el presidente Petro. No, yo no creo que deba tener un carácter vinculante y jamás lo he sostenido. Yo conozco que la consulta no tiene un carácter vinculante de acuerdo con los estatutos. Simplemente lo que hemos dicho es que la consulta ha debido ser valorada y si se consideraba que no tenía razón la comunidad consultada, se ha debido decir que no tenía valor por los siguientes argumentos. El problema es que no se valoró la consulta como establecen los estatutos de la universidad. Bueno, creo que ha ganado y ha perdido, desde luego, ha ganado una reflexión colectiva que se ha hecho en la universidad sobre las formas de gobierno universitario, sobre la transparencia que debe haber en la administración, sobre el destino de la institución, pero desde luego que ha perdido en el sentido de que la comunidad se ha polarizado. Y me parece que eso no es sano y que debemos encontrar la forma de resolver los conflictos dialogando y no polarizando el discurso. Hay que dialogar, propiciar acuerdos y no apostar por la imposición como lo hace el gobierno nacional. La educación, derecho fundamental y esencial para el progreso de la humanidad, no puede seguir siendo el negocio de los mercaderes del conocimiento. La reforma propuesta por el Pacto Histórico y sus aliados parece un mecanismo de distracción para desviar recursos, apuesta de la calidad sin responsabilizar a los docentes por su labor. El adoctrinamiento de niños y jóvenes por parte de los sindicatos de la enseñanza no es más que una ideología engañosa que politiza un sector que apoya con recursos, proselitismo y adoctrinamiento a la izquierda socialista. Profesores que actúan como políticos enseñan escuelas de pensamiento fracasadas y poco les importa difundir valores. En Caracol Radio, el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, aclaró el proceso constituyente del que él ha hablado. No tiene nada que ver con el poder constituyente del que hace referencia su presidente. Llevamos más de 10 años hablando del proceso constituyente en las universidades públicas. El proceso constituyente que implica un debate y una reflexión colectiva para plantear reformas estructurales a las instituciones de educación superior. Ese proceso constituyente es interno e implica un proceso de la universidad, de la comunidad universitaria, para proponer los cambios en la organización y los cambios académicos que necesitamos. No tiene en su origen y no ha tenido ninguna relación con la Asamblea Constituyente
propuesta por el presidente Petro. Yo haría la pregunta al revés: ¿por qué el presidente empieza a hablar de constituyente cuando ya hay un proceso constituyente y una discusión sobre el proceso constituyente en la universidad pública y en la Universidad Nacional? Se puede encontrarlo en otras universidades públicas desde hace mucho tiempo porque ha sido planteado por el movimiento estudiantil. Entonces yo creo que es una coincidencia de un proceso constituyente y una asamblea constituyente que propone el presidente Petro, pero no algo que sea planeado o que sea conjunto o que tenga confluencia. No veo la confluencia realmente. Quieren voltear el discurso y ahora hacer ver que fue el gobierno el que se subió en el bus constituyente de la educación pública, un ecosistema de transformación que se torna aún más peligroso que las reformas pensional, de salud y todo el sistema económico impuesto por el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. La reforma educativa debe comenzar por lo básico y fundamentalmente por la formación y capacitación de los docentes para brindar una educación de calidad, quienes hoy son las ovejas de los dirigentes de FECODE, así como el nuevo rector de la Universidad Nacional, no pueden seguir siendo los voceros de una constituyente que solo busca enardecer y polarizar al país. En Colombia se deben preservar las libertades, no imponer las restricciones, como lo quiere la izquierda. Por ahora no se habla de una crisis financiera en la educación pública, pero con recortes presupuestales sí se puede dar, fue lo que exaltó en Caracol Radio el rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera. Por ahora no tenemos problemas financieros, hay que ver con el recorte presupuestal si se tiene. Tenemos dificultades en términos de infraestructura, estamos consiguiendo los recursos para infraestructura. Nosotros hemos sido cautelosos en el aumento de la cobertura, que creo que es uno de los puntos centrales, y no tenemos dificultades con el gobierno central como sí ha tenido la Universidad de Antioquia con la gobernación de Antioquia. Pues por ahora no tenemos problemas graves, pero hay que esperar cómo sigue evolucionando la cuestión presupuestal y financiera de la universidad. Sí, yo creo que se renunció a la enmienda y me parece que es acertado haber denunciado la enmienda a la última propuesta del gobierno, porque me parece que lo público se desdibujaba y la educación pública, en el caso de la educación superior, se desdibujaba en la ley estatutaria, que no se precisaba el sentido de la educación superior en Colombia y la relación con lo que llaman educación terciaria, que tampoco se hablaba de las formas de gobierno de la universidad, entonces que había serios problemas. Me parece que lo que implica la existencia de dos, aunque yo tenía entendido que había un tercer proyecto presentado por el liberalismo, es que hay visiones diferentes de la universidad y ese es el debate que hay que hacer en el Congreso y el debate que hay que hacer en el país sobre esas visiones diferentes de la educación superior y de la universidad, concretándome a los aspectos relativos a la educación superior. Con la reforma actual hay serios problemas porque son muchos los que creen que se desdibuja la educación pública. La actual crisis en la educación y en todos los sectores de la realidad nacional es el resultado de un proceso fallido, de un atrincheramiento ideológico que quiere distorsionarlo todo para servir a Gustavo Francisco Petro Urrego. Es difícil seguir premiando a un sector de la educación que tiene un estigma deontológico que atenta contra el comportamiento serio y profesional, una degradación psicológica que pisotea e irrespeta la esperanza de una generación que se prepara para asumir el reto que ahora le presenta la historia, la oscura competencia en la que la preparación y el conocimiento quedan relegados a un quinto plano, conduce a que el desarrollo del país se aleje cada vez más. La dignidad de la educación como institución ha sido abandonada. Se dice que se rompieron los acuerdos que existían frente a la educación. ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue lo que dijo en W Radio el senador David Luna. El presidente Petro lleva más de un año diciendo que se le está propiciando un golpe blando.
un golpe blando, ya que sus proyectos no prosperan en el Congreso. Pues este acuerdo es la demostración de que eso no existe, de que eso es pura carreta. Acá nos sentamos con los senadores del Pacto Histórico, con la ministra de Educación, y en virtud del proyecto de ley estatutaria concertamos un articulado que fue aprobado de manera mayoritaria y obviamente unánime en la Comisión Primera, y ahora estamos nosotros como partidos de oposición listos a radicar la ponencia para el último debate en la plenaria. No conozco cuál será la posición que asumirá el partido de gobierno respecto a la propuesta que nosotros estamos haciendo, pero desde esta orilla seguimos manteniendo la palabra, el interés en que haya, por supuesto, una ley que sea producto de un acuerdo donde hay claramente establecidos pues una serie de puntos que para quien firmamos este proyecto pues es fundamental defender y obviamente promover. La izquierda es la que rompe lo acordado. Una cosa es lo que dice para lograr los votos y otra cuando ya lo consigue. La gestión abierta y honesta, sin tapujos de ningún tipo, ha sucumbido ante el conflicto democrático y social que se apoya en la mediocridad, la ignorancia o la necedad de vanos engreimientos, ansias de autoritarismo inquisitorial propio de la ceguera del poder, incertidumbre en la gruta de las apariencias que reclama centrar la atención en nuevos desafíos, pasando la página de la hipocresía que tanto indigna al sujeto y torpedea la construcción de futuro, acciones descuidadas que alimentan la concordia y son fiel reflejo del desmoronamiento del sector educativo como eje vertebrador de una transformación moral que no se limita a títulos, propiedades o poder adquisitivo. FECODE acusa de cambios en el acuerdo y que eso es lo que quiere erradicar la oposición acabando con la educación, contrario a lo que afirmó en W Radio el senador David Luna. Lo primero es que no hemos salido corriendo a erradicar absolutamente nada. Nosotros hicimos un acuerdo en la Comisión Primera con el partido de gobierno, o sea, con el Pacto Histórico, con la ministra presente y sentada en él, y posteriormente aprobamos un texto de consenso que es muy importante para que el presidente Petro deje de decir que es que en el Congreso nada se le aprueban las cosas cuando son positivas para la sociedad y se le hunden cuando son negativas. Primer punto. La ponencia. Segundo punto, nosotros no hemos radicado una ponencia para último debate. Esa ponencia está lista y disponible para concertar lo que se pudo concertar en la comisión. Ahora, yo no sé exactamente cuál es la conversación que hoy hay entre el partido de gobierno, el sindicato de algunos de los maestros, porque no todos militan en FECODE, es importante decirlo, y estamos dispuestos a seguir conversando porque ni bobos que fuéramos vamos a quedar con el pecado. Es que a eso es lo que le apuesta obviamente quien piensa de esa manera, ver cómo se lavan las manos y dicen después que es que la oposición no cumplió su palabra. No, la vamos a cumplir en detalle y estamos listos para ello. Ahora, en lo que no vamos a ceder bajo ninguna circunstancia es en que el ciudadano, el estudiante, pierda su libertad de decidir dónde estudiar. Un colombiano tiene derecho a decidir si quiere estudiar en la educación pública o en la educación privada. En ese sentido, pues es muy valioso y muy importante decir que claro que estamos totalmente de acuerdo con el sistema mixto, como claro que creemos que la autonomía universitaria es fundamental de proteger, como claro que sentimos que es esencial que la labor de un maestro, como la labor de cualquier otro miembro trabajador de la sociedad, sea evaluada para saber si lo hace de manera correcta o no. Todos los colombianos tienen derecho a la libertad de escoger. Nadie puede ser obligado a ir a lo público. Legiones de iluminados que traicionan su saber, una transición cultural que se disipa con decisiones que atentan contra la estabilidad
sacando a la luz verdades que atomizan la paz, nido de degradación que cuestiona la validez del Estado de Derecho en la sociedad y pone de manifiesto la necesidad de una profunda revisión de la estructura de poder, un cálculo político que se aprovecha secretamente de la horrenda tergiversación de lo correcto, una dispersión de la atención que apuesta a que nadie unirá los puntos e intentará equilibrar el caos que hubiera pasado con el proyecto si el gobierno no se compromete con el Congreso. Esto fue lo que aseguró en W Radio el senador David Luna. Lo primero que hay que recordar es que el Congreso es autónomo y no le sigue órdenes ni a este ni a cualquier presidente. Tiene la posibilidad de actuar independientemente. En segundo lugar, para responderle su pregunta, seguramente no se hubiera hundido, porque la ponencia que nosotros presentamos era una ponencia positiva con modificaciones, y esa era la que tenía las mayorías dentro de la comisión primera. Entonces, el partido de gobierno, representado en la honorable senadora María José Pizarro y en el honorable senador Ariel Ávila, nos invitaron a una reunión, nosotros aceptamos ir, y en esa reunión hubo acuerdos respecto a unos artículos que ellos proponían, a otros que nosotros proponíamos, y obviamente la ministra participó de dichos acuerdos. Entonces, pues hubo un acuerdo. Ahora, que ese acuerdo no le esté gustando hoy a otras personas, pues es legítimo, pero ese es el acuerdo sobre el cual se votó y se aprobó, y es el acuerdo que queremos llevar a la plenaria. Por último, a este proyecto no le quedan sino 8 días de vida, y si FECODE quiere hundirlo como lo ha manifestado, pues entonces que asuma FECODE la responsabilidad, o si lo quiere hundir la bancada de la Cámara pues, del Pacto Histórico, pues que asuman ellos la responsabilidad. Nosotros desde la oposición estamos y seguimos estando en el ánimo de construir, y por eso seguramente mañana o pasado mañana podremos conversar, pero tenemos el escrito de ponencia listo para invitar a nuestros colegas a que lo firmen. Uno, están invitados, yo los llamé a ellos personalmente a todos esta mañana. O dos, pues nos vemos en la obligación de radicar la ponencia, porque por término, pues el proyecto no se debe hundir y no vamos a asumir esa responsabilidad. FECODE debe asumir el costo político si la reforma a la educación se hunde en el Congreso. Una visión sesgada que fragmenta la verdad desde la ideología de cada uno de los actores sociales. Una resiliencia que afecta el equilibrio y la confianza de un colectivo ávido de reconciliación que deje de lado la violencia de pensamiento, palabra, obra y acción. Principios que ahora se sustentan en la falacia de aliados inmersos en posiciones privilegiadas, pero rodeados de un mar de desconfianza sobre lo que dicen y hacen. Andrés Barrios Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. Es hora de abrir los ojos, de propiciar el cambio en un país que se desangra en la confusión creada por quienes hoy se proclaman santos, pero que en el fondo tienen más cargos y cuentas pendientes que los propios criminales en las cárceles colombianas. Entre el mito y la realidad se encuentra la incertidumbre de la educación en Colombia. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Politización de la educación. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Profundidad y conocimiento con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Gran parte de la responsabilidad de la falta de valores éticos y de normas de conducta personal, social y profesional radica en la concepción del sistema educativo colombiano, claro reflejo de la descomposición del entorno social, un ambiente plagado de ejemplos de corrupción, mezquindad,
de intereses particulares y cálculos políticos cargados de lagartería. Parece que una célula funcional del entramado nacional que se ha fortalecido y desarrollado más en unos que en otros está en proceso de lambisconería y búsqueda de lo que no se le ha perdido: el afán de protagonismo, la egolatría y ocupar un lugar que pertenece a otro. El esfuerzo, la dedicación y los resultados pierden su efecto ante la sangre fría y la petulancia de individuos que por su efímera importancia anteponen sus propios intereses al bien colectivo. En Panorama Digital lo decimos aunque a muchos no les guste. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.